Hola amores, bienvenidos al canal. Yo soy Laura y esto es Dream Light Valley. Bien amores, ya estamos aquí otro día más para enseñaros otro tour por mi valle. Esta vez va a ser la playa deslumbrante, que por fin la tengo decorada, que todos los que seguís el canal sabréis que la tenía peladísima de origen y ya le tocaba una buena reforma, así que venga, vamos. Vamos a empezar por esta zona de aquí donde he puesto la casita de Stitch y la de Donald. Y le he querido dar un aire así como Miami Beach, más o menos, con los tabloncitos estos de aquí de playa, queda súper chuli. Estos tablones los podréis hacer si tenéis el DLC, es una receta del DLC. Y además muy fácil porque es con la madera tropical, la haréis enseguida. Vale, si os venís por aquí, en el rinconcito este de aquí que tenemos todos, no sabía qué montar y me acordé que tenía una mesa de DJ, perdón, de cuando hicimos el Camino de Estrellas, que nos pedían una, y digo, ostras, ¿y si monto así una zona chill out o de fiesta de playa? Podría quedar muy chulo y creo que ha quedado bastante guapo. Le he puesto las cascadas esas del Rey León detrás y un poquito así de vegetación, las palmeritas estas de luz que por la noche luego os enseño, ya sabéis, como siempre, cómo queda iluminado. Queda guapísimo, a mí me encanta. Bueno, la casita de Stitch, a ver si os la puedo enseñar bien. Como veis, le he puesto palmeritas también del DLC combinadas con las de aquí, el platanerillo por ahí, algún cactus. También le he puesto más tablas de surf para que se vea así un sitio bastante surfero. Y las toallitas estas con sombrillas que quedan ideales, o sea, quedan súper chulas en una zonita así. La silla de socorrista de playa también queda muy chula. Y la tiendita esta, el puestecito este de helados, que queda súper bonito también. Aquí he puesto, para que no fuera todo simplemente con toallas y se viera un poquito más verde, he querido poner estas tumbonas en las palmeras, que creo que quedan súper chulas. Y he combinado mucho la vegetación del DLC. Creo que es como más así, más playera, queda mejor que la que tenemos en el propio juego inicial. Aquí he puesto otra sillita de esas de de socorrista, que creo que queda súper chuli. Vale. Si seguimos por aquí, he puesto en la casita, que bueno, la casita de Donald la teníamos más en el centro, ya la he movido un poquito más hacia la izquierda. Y como no he querido utilizar caminos, ¿vale? Lo que he hecho ha sido simular un poquito el camino hacia la casa con las piedras. Y creo que queda súper bien, con las palmeritas y todo así, queda súper chulo, o sea, se ve súper bonito, muy natural, que es como quería darle yo el aire, aunque sea un poco así urban, pero que se viera lo más natural posible. Y luego en este lado de aquí pues le he puesto unas hamaquitas, una mesita con coco de este así, con un cóctel de coco, otro puestecito de helados, el carrito este que es de la serie de Lilo y Stitch también. Y luego tengo aquí la tienda de Goofy. Le he hecho aquí bastante, a ver si lo podemos captar todo, que se ve muy chulo desde aquí. Mirad, ¿veis? Le he puesto así el cañizal, las palmeras estas del DLC. Es que las palmeras del DLC son impresionantes. A mí me encantan, vamos. Y lo que os he dicho, he estado utilizando mucho la vegetación del DLC porque me parece que queda mucho mejor que la que tenemos aquí, como os he dicho antes. Ah, y los plataneros también, que los tengo todos, los plátanos y los cocoteros, los tengo en la playa para cuando venga a recoger, tenerlos cerquitas todo. Vale, ahora nos vamos al otro lado del puente. El otro lado del puente es mucho más natural, mucho más salvaje. En este lado de aquí he puesto el castillo. A ver, el castillo de Eric en un inicio lo puse en el bosque de la Valentía. Hice un vídeo decorando que quedó muy bonita la zona, pero luego tuve un pequeño problema y lo tuve que cambiar de sitio. Donde lo hice no me quedaba mal, pero... ¿os acordáis que os dije que, bueno, no sé, los que habréis visto el canal lo sabréis, que puse el castillo de la Bella y la Bestia en las Tierras Olvidadas y luego no me gustaba nada? Así que el sitio que tenía para esto lo he dejado para el castillo de la Bella y la Bestia y he movido el de Eric aquí a la playa, que creo que le pega mucho más. Mirad,
Le he hecho esta zonita de aquí, así como para de merienda, aquí al atardecer, que creo que queda muy chulo. La mesita esta es la mesita que nos da la hada madrina en una de sus misiones. He vuelto a utilizar los tablones, que creo que quedan muy chulos, mucho más natural. Los puffs estos que son de los monstruos S.A. Y el banquito aquel que creo, si no recuerdo mal, o es de Frozen o es de Enredados. Ay, ahora no me acuerdo bien de qué colección es, pero bueno, alguna de esas es seguro. Vale, luego la casita, como veis, el castillo, lo que he hecho ha sido, veréis, esto no es camino que haya hecho yo. Es que aquí había una zonita verde y justo hacía como un caminito así hacia el lado. Y lo he adaptado a la casa con las piedrecitas y las palmeritas y todo. Y creo que queda muy chulo. Me voy a venir más para acá para que lo veáis bien. Aquí el embarcadero. Además, tiene su propio embarcadero, que ya sabéis que Eric es un navegador fanático. Y creo que ha quedado muy cookie. Le he puesto cañizales por detrás para que se vea mucho más boscoso, mucho más lleno de vegetación. Y luego, que desde aquí no se ve, me he trasladado la pergolita esta, que esta ya la tenía puesta en los dos sitios que hice con el castillo, lo hice, ¿vale? Le puse la pergolita con la estatua de Eric debajo. Vale, vamos a ir a la zona de atrás. Creo que queda bastante bien, no queda muy en el medio. Es más, por aquí tenemos el caminito ahora para ir y tal, porque lo he querido poner aquí detrás, pero se me quedaba súper en el medio y me ha gustado más ahí. Vale, por aquí tenemos simplemente el caminito de paso y llegamos hasta la zona de Baiana y Maui. A ver, os voy a enseñar lo de Maui, que es donde hicimos el Dream Snap de Baiana. En el Dream Snap de Baiana más o menos hicimos esto, lo único que solo teníamos una estatua de Maui y le he querido poner dos porque como es tan presumido, que es más, cuando las he puesto ha estado Maui aquí un buen rato presumiendo con ellos dos, sacando músculo. Y luego le he querido poner algún detallito de los conitos estos caracola que quedan súper cookies y las farolitas. Y luego, mirad. En la zona que ya no os deja poner nada, ni piedras, ni vegetación, ni nada de lo que va en el suelo normal del juego, si ponéis cosas que van en el agua, sí os va a dejar aunque sea en la arena, como veis aquí. Y creo que queda súper chulo, queda muy bonito. Además, esta zona aquí me gusta mucho porque se ve la pirata. Luego en la isla de la piratilla, de aquella de allí, lo que he hecho ha sido llenarle de más palmeras y ponerle lo del tesoro pirata. Y ya está, no le he puesto nada más porque tengo todas las columnas ahí y no las pienso mover. Me gusta mucho cómo quedan. Vale, luego tenemos la zona de Baiana. Os voy a enseñar primero este pequeño rinconcito que he hecho aquí para hacer yoga, porque ya sabéis que Baiana cuando se pone a bailar así con sus rituales que hace... Bueno, no es yoga, pero más o menos. Así que le he querido hacer este pequeño sitio así de relax para ella, que creo que queda muy cookie. Siempre dejando poder acceder a las rocas, ¿vale? O sea, yo puedo pasar para allá de atrás, que está ahí una de las rocas. Y eso, vale. Luego tenemos el camino que nos lleva a la cueva por aquí, que es como casi secreta la cueva. Lo he hecho así que parece que es una cueva secreta. Creo que queda súper chulo con las piedrecitas. Es el único sitio que en esta zona de aquí es el único sitio que he utilizado caminos. Y muy natural, como podéis ver. He querido utilizar el que es de arena con compost o algo así. No me acuerdo ahora bien del nombre. Y lo que he hecho ha sido ponerle piedrecitas y vegetación a los lados para que se viera muy, 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 muy natural. ¿Vale? Los cocoteros, como os he dicho, que los tenía por aquí por la playa, los he puesto aquí donde Baiana. Son más verdes y me gustaba más aquí. Vale, y luego lo que es la casa de Baiana. ¿Veis? Creo que queda mucho mejor aquí que donde la habíamos puesto para el Dream Snap. Los que lo vieron, yo creo que aquí queda mucho mejor y tal. Mira, he puesto otro de esto de los helados. Es que creo que queda súper chulo. Y luego aquí he puesto también un poquito de camino con las piedras y los faroles estos que son de creación. Los podéis craftear. La piscina que es súper bonita,
con sus tumbonas allí, una mesita y todo. Bueno, una mesa como un... A ver si puedo acercarme un poquito más y así lo veis mejor. Le he puesto como una barrita de bar ahí detrás para hacer los cócteles. Luego en esta zonita de aquí le he hecho... A ver si puedo pasar... Ah, no, que tengo la piedra. En esta zonita de aquí, no sé si voy a poder pasar. Puedo pasar por aquí detrás. A ver, dejarme que... Ay, es que he podido pasar antes, ¿eh? Vale, le he hecho este rinconcito para comer, descansar con la cama milanesa, esta, la del sofá milanés y todo esto. Creo que queda muy bonito. Vale, y también he estado utilizando los paneles estos, que yo juraría que eran del Rey León, estos que son verdes, así, para darle más profundidad de bosque y tal, porque si no se veía todo lo marrón de las rocas que van hacia arriba. Y creo que así queda mucho más bonito. O sea, es que mirad, ha quedado súper, súper cookie. Me encanta. Y muchas palmeritas de estas de luces que luego por la noche quedan ideales. Vale, luego vamos por aquí. Aquí he dejado el pocito, como lo tenemos siempre en un inicio. Lo único que he hecho ha sido darle la vuelta y ponerle más vegetación, como veis. Y lo he enlazado con el barco aquí. ¿Vale? Le he puesto aquí unas tablas de surf y unas palmeritas y tal. Y os aconsejo, mirad, esto de aquí es un bloque entero, ¿vale? Esto de aquí, que son rocas con palmeras y tal, es un bloque entero y para el límite de objetos va genial porque rellena bastante, decora mucho, es muy bonito. Y solo cuenta como un objeto. O sea, mirad todo lo que tiene y cuenta como un solo objeto. Así que aconsejo que utilicéis estos que son así más grandes. Vale, ahora nos vamos a ir a la de la Ariel, la de la sirenita. Que la he puesto aquí, la he traído un poquito más hacia el lado. Y mirad qué cosa más bonita. O sea... Es que queda súper bonito así, con lo que os he dicho antes del agua. Ponerle cositas del agua y tal, porque esta, a ver, la he puesto muy lejos y no puedo acceder a la casa, pero yo ya tengo todas las misiones de ella hechas. No tengo por qué estar entrando y saliendo a su casa. Y si tuviera que hacerlo, pues la puedo echar un momento a un lado, un ladito, entro y salgo, la vuelvo a poner en su sitio y ya está. Pero es que me gustaba la idea de hacerlo así. Y creo que ha sido un acierto, porque mirad qué cosa más bonita, o sea, es que queda súper bonito. Parece que tiene un caminito en el agua. A ver, nosotros veis, a partir de aquí ya no podemos acceder, pero es que le da un toque tan bonito que lo quería hacer y la puse así y ya está. Y luego le he puesto pues esto, las caracolas estas gigantes azules que quedan súper bonitas, además le pega porque es del mismo tonito. Y tal. Y como veis he vuelto a utilizar los bloques estos que os he dicho porque quería que se viera frondoso y utilizar pocos elementos porque si no nos quedamos sin poder poner más elementos y tengo que hacer todavía las tierras olvidadas. Bueno, y luego por aquí he hecho así como para el camino hacia la cueva, porque ya sabéis que ahí tenemos una roca, tenemos la cueva de Úrsula y tal. Y ya está. Ya por aquí, bueno, tengo el aspirador este que os recomiendo infinito que lo pongáis en todos los biomas. Porque es que venís aquí, le dais a la A y recogéis todo al momento. Y en las zonas que tenéis palitos también lo recoge todo, lo deja todo limpito, las espinas, todo. Lo único que no podéis recoger es lo que es de picar o cavar, pero lo demás lo recoge todo. Bueno, voy a cambiarla ahora un poquito a que se vea más tenue y veamos las luces y os lo enseño, venga. Vale, ahora os lo voy a hacer al revés el recorrido. Mirad cómo queda la casa de Ariel con las florecitas esas en el agua, quedan genial. Ahora lo vamos a hacer más rapidito. Mirad, aquí en lo de Baiana... Mirad la casa, o sea, es que la casa queda espectacular con los farolillos. Esperad que me lo estaba saltando. Queda súper bonito. Y las palmeras estas es que dan un toque ideal. Es muy mágico, o sea, creo que quedan muy bonitas. La zonita está de aquí, donde hemos dicho que era el spa este para Baiana. Voy a ir un poquito más rápido porque si no... A ver... Esta zonita de aquí que también le hemos puesto algo de luz. Le puse las antorchitas estas y también las
los corales estos de aquí, que quedan muy bonitos, la pérgola con luz iluminada, y luego también las caracolas esas que veis ahí al lado de la tumbona, por la noche tienen como lucecitas y son súper bonitas, me encantan. Vale, vamos a ver también aquella zona de allí, que era más urban y seguramente se ve mucho más chulo también. Vale, tenemos pues bueno, la zonita esta de aquí que le puse pues las lucecitas estas de aquí, que creo que eran muy chulas. Y la zonita de allí que tenemos la zona esta para las fiestas de playa, que queda súper ideal. O sea, yo creo que es una pasada. Ahora solo nos falta que podamos poner música ahí y que venga la gente y nos podamos poner a bailar y a pasárnoslo bien. Bueno, mis amores, pues hasta aquí el tour de mi playita deslumbrante. Espero que os haya gustado el tour y cómo ha quedado el resultado. Yo estoy encantada, la verdad, y estoy encantada de haber tenido, aunque sea un tiempito, para poder poner el valle en condiciones. Nos vienen bien estas pausitas entre actualización y actualización, aunque ya queda muy poquito para que entre la nueva, que además nos están adelantando un montón de cosas chulis que están por llegar y tengo muchísimas ganas ya. Como os digo, siempre comentar, dejar en comentarios qué os ha parecido y tal, que me hace mucha ilusión leeros. Y nada más es lo que os digo siempre. Si queréis apoyar al canal, suscribiros si aún no lo estáis. Dar un fuerte like al vídeo si os ha gustado, que todo eso me ayuda muchísimo para crecer en el canal. Y si queréis compartir, os lo agradezco mil. Pues nada, amores, muchísimas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!